Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio. A 23 de diciembre de 2025 nos encontramos desde el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima para hacer la audiencia intermedia dentro de la causa penal 256/2022, audiencia que se encontraba fijada para las 14 horas del día de hoy. Sin embargo, por la prolongación más allá del tiempo contemplado en la audiencia previa y por logística de sala, es que iniciamos a las 14 horas con 34 minutos. Se hace constar que en virtud del Acuerdo General del Consejo de fecha 14 de octubre de 2022, que establece la utilización preferente de medios tecnológicos, es que el imputado, defensa particular, asesor jurídico y parte ofendida están presentes en la Sala 2 de este Centro de Justicia Penal Federal. Los fiscales federales se encuentran por vía de videoconferencia, audiencia que preside el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, en funciones de juez de control, Carlos Alberto Velasco González. De pie, por favor. En la hora y fecha indicada por el compañero auxiliar de sala, esto con un retraso de aproximadamente 30 minutos, un poco más, damos inicio a esta audiencia de carácter intermedia y en primer lugar quiero disculparme con las partes que comparecen. El suscrito me encontraba celebrando diversa audiencia que impidió que ésta iniciara en tiempo. Luego, al terminar esa audiencia, se realizan gestiones para que esta audiencia pueda iniciar pues con las condiciones debidas, esto atendiendo incluso a la videograbación de la misma. En ese sentido, una vez que he expresado esta disculpa, procedo a individualizar a las partes que comparecen. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría, buenas tardes a todos los presentes. Comparece el licenciado Luis Abraham López Alavés, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos y formas de notificación ya registrados en la administración de sala, y me acompaña. Buenas tardes, su señoría, y también a los presentes, Óscar Armando Flores Enríquez, titular de la Unidad de Investigación y Litigación B, con datos de notificación y registro ya brindados a la administración de esta sala. Gracias a ambos fiscales. En este caso agradezco la presencia y en todo caso continúo con la individualización. Por la parte de asesoría jurídica, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Ante usted, el licenciado Juan Manuel López Rodríguez, con datos de notificación y de identificación previamente proporcionados a esta administración judicial. Gracias, licenciado. Advierto que usted ya ha participado precisamente en las actuaciones de esta causa penal. ¿Eso es así? Así es. Gracias. En este caso, por la parte víctima, ¿quién comparece? Por favor, únicamente su nombre sin apellidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lisbeth Gabriela. Gracias, Lisbeth. En este caso, continúo con individualización. Por la defensa particular, ¿quién comparece? Buenas tardes a todos y todas. Comparece el licenciado Edwin Jalier Durón Cruz en calidad de defensor particular del imputado Sinue Benjamín, con datos de identificación previamente registrados en la sala y cédula profesional 4333030. Gracias. Señor defensor, preguntar, ¿usted ya ha participado, ya ostenta este cargo de defensor particular? No, señoría. Gracias. Continúo con la individualización. Señor, buen día. Por favor, para efecto de registro, voy a pedir me proporcione su nombre sin mencionar apellidos, fuerte y claro al micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Sinue Benjamín. Gracias, Sinue. En este caso, voy a preguntarle, señor Sinue, lo cierto es que de los derechos que previamente en etapas anteriores ya le han hecho conocimiento, pues prevalece en todo momento el de una defensa técnica y adecuada. En ese derecho usted tiene la posibilidad de cambiar de defensa cuantas veces usted desee. Esto con la salvedad de que pues hay etapas que se superan y que no se pueden retrotraer términos. En el entendido de ese aspecto y que nos encontramos en una audiencia intermedia, le pregunto, ¿desea nombrar como su defensor particular a la persona que le acompaña a su lado derecho? Sí, su señoría. ¿Desea revocar a los defensores anteriores? No, su señoría. ¿Es entonces en adición a estos defensores? Sí, su señoría. Gracias. En ese sentido, compañero auxiliar de sala, ¿hemos podido verificar la cédula profesional del licenciado aquí presente? Así es, señoría. Gracias. En ese caso, señor, por favor, le voy a pedir que acepte y proteste el cargo que le ha conferido el señor Sinue. Protesto y acepto el cargo conferido. Gracias. En este momento advierto sumamente relevante preguntar, ¿está, defensor, usted impuesto
de los registros que integran la carpeta de investigación, así como de las actuaciones que integran también esta causa penal? Es correcto, señoría. ¿Está usted preparado para llevar la audiencia intermedia? Es correcto, señoría. Gracias. En ese caso, señor Sinué, un segundo, por favor. Debo precisar que esta audiencia intermedia se ha diferido ya en 2 ocasiones. Esto en la primera fecha, el 18 de septiembre del año 2025, la diversa el 17 de octubre del año 2025. En estas 2 diferimientos se ha hecho patente la posibilidad de concretar una salida alterna al respecto y precisando un acuerdo reparatorio. Es evidente para este juzgador, señor Sinué, que le debo de explicar que en todo caso la audiencia intermedia implica la antesala a un juicio oral. En esta audiencia se celebra algo sumamente relevante, ¿cuál? Pues depurar los hechos controvertidos, en este caso realizar la admisión o exclusión de los medios de prueba, que en todo caso se convertirán en prueba en una audiencia de juicio. También se implica la última oportunidad para que las partes puedan celebrar un acuerdo reparatorio, en este caso en particular. Debo precisarle a usted, señor Sinué, que de querer optar por un acuerdo reparatorio, he advertido que se ha diferido esta audiencia intermedia desde el 18 de septiembre del año en curso, advirtiendo pues que han pasado ya más de 3 meses. 2 meses. En ese sentido, resulta evidente para ese juzgador que voy a preguntar. En todo caso, partes, el resultado de esas negociaciones permite a ustedes en este momento celebrar esta forma de solución alterna. Señoría, con su autorización, me gustaría, en atención a lo mencionado, manifestar que tenga bien autorizar y aprobar la celebración de un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido en este acto, conforme a lo dispuesto por los artículos 184, fracción primera, 186, 187, fracción primera, 188, 189 y 190, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior tomando en consideración que a la fecha no se ha dictado auto de apertura a juicio, por lo que el acuerdo reparatorio resulta plenamente procedente al tratarse de un delito de naturaleza culposa, específicamente homicidio culposo con agravante de responsabilidad profesional, supuesto expresamente previsto por el artículo 187 del ordenamiento procesal. Asimismo, señoría, hago del conocimiento que este órgano jurisdiccional y que el imputado y la víctima indirecta, Lisbeth Gabriela, de manera libre, voluntaria, sin coacción, intimidación o amenaza y en condiciones de igualdad, han celebrado un acuerdo de voluntades. El acuerdo consistente en la entrega física en este acto de un cheque número 033-7923, expedido el 8 de diciembre del 2025 por Seguros Afirme SADCB, Afirme Grupo Financiero, por la cantidad de 400,000 pesos, moneda nacional, destinado a abono en cuenta bancaria de la víctima como reparación integral del daño causado. En ese sentido, su señoría, la víctima ha manifestado expresamente ante las partes y lo ratificará ante este juzgado, salvo el buen cobro del cheque referido. Y con la recepción de dicha cantidad se da por totalmente reparada del daño respecto del delito previsto en el artículo 302-307 en relación al artículo 228, fracción primera, todos del Código Penal Federal, hechos que dieron origen a la presente causa penal. Asimismo, se solicitó a su señoría que en términos del artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales se verifique que el acuerdo no resulta notoriamente desproporcionado y que fue celebrado con pleno consentimiento de las partes y se encuentra cumplido, salvo el buen cobro del cheque, circunstancias que satisfacen en el presente caso. En consecuencia, y una vez aprobado el acuerdo reparatorio, solicito respetuosamente sea fijada fecha y hora para la verificación del cobro del cheque, que a consideración de esta defensa estima una temporalidad de un día para el buen cobro del referido cheque y por ende se dé cumplimiento del acuerdo reparatorio aprobado. Es cuanto. Gracias, defensor particular.
Preguntaba si se encontraban en disposición. En todo caso, voy a verificar previo a pronunciarme sobre la solicitud. Señor asesor, ¿es ánimo tanto de la señora, en este caso Lisbeth, como de usted querer llegar a esta solución alterna? Sí, su señoría, es en el mismo sentido de la defensa. En estos acercamientos que se tuvieron, se llegó a dicho acuerdo y pues igual el planteamiento sería salvo el buen cobro, pero sí aún haría yo en la cuestión de que no fuera por las fechas más que nada y la cuestión del lo laboral de los bancos y el cobro, que no fuera un día, sino que fuera en el transcurso de esta semana, por cuestiones de días inhábiles que pudieran tener las instituciones bancarias para el cobro y se fijara la fecha más próxima que se tuviera. Pero reiterarle, es correcto la manifestación de la defensa, ya se llegó a este convenio. Gracias. ¿Ha asesorado a la señora Lisbeth sobre lo que implica este acuerdo reparatorio? Sí, ya se le planteó los alcances del mismo y la cuestión procesal también. ¿Usted participó en las negociaciones respectivas? Así es, se tuvo el acercamiento tanto como representación de la víctima, así como la defensa, la aseguradora y el propio imputado para llegar a este convenio. Gracias. Señora Lisbeth, ¿usted está de acuerdo con esta solicitud de acuerdo reparatorio? Sí, ¿Está conforme con esa cantidad de 400,000 pesos que serán proporcionados a través de este cheque que ha hecho referencia el señor defensor? correcto. Así Gracias. es. Gracias. Gracias, Lisbeth. En este caso, señor Sinue, ¿usted también está conforme con la solicitud de su señor defensor? Sí, su señoría. ¿Es consciente de lo que implica este acuerdo reparatorio? Sí, su señoría. ¿Está de acuerdo con las condiciones que ha referido su señor defensor, es decir, el pago a través de ese cheque de 400,000 pesos? Sí, su señoría. Gracias. Señores fiscales, ¿cuál es su postura en cuanto a la solicitud de la defensa? Sí, gracias, su señoría. Efectivamente, a fin de privilegiar las salidas alternativas, toda vez que se tiene conocimiento de que existe ese acuerdo precisamente en cuanto a la reparación integral del daño en la presente causa penal, esta fiscalía estaría a lo que se tenga bien determinar por su señoría. Gracias. Un segundo, por favor. En ese momento pregunto, señor asesor jurídico, ¿algo más que desee manifestar en cuanto a la admisión o no de aprobación o no de este acuerdo reparatorio? Nada más, señoría. Gracias. Debo decir que me resulta sumamente importante que he verificado que tanto la persona víctima, señora Lisbeth, tanto usted, señor Sinue, están informados en cuanto a la importancia de esta medida, de esta solución alterna, de esta determinación que en todo caso se solicita, que en todo caso, señora Lisbeth, usted recibe de conformidad pues esta cantidad en cuanto al pago de reparación del daño.
También he verificado que tanto usted, señor Sinue, como usted, señora Lisbeth, pues han estado en condiciones de igualdad para la negociación. Esto es relevante, pues, debo de partir de que precisamente para poder determinar la admisibilidad o no, la aprobación o no de este acuerdo reparatorio, pues debo verificar que las condiciones en que se llevó a cabo esa negociación pues sean igualitarias y que en todo caso el arreglo al que se llegue no sea desproporcional. Debo advertir que en cuanto a la procedencia o no de este acuerdo reparatorio le asiste razón al señor defensor, pues es un momento oportuno. Al momento no se ha dictado el auto de apertura a juicio oral, estamos incluso citados para una audiencia de carácter intermedia, que en ese momento dejo sin materia y que en todo caso doy trámite en términos del artículo 17 constitucional a esa solicitud de acuerdo reparatorio, en el entendido de que precisamente pues estamos en oportunidad. Ya se ha dictado un auto de vinculación o proceso, esto por el hecho ilícito de homicidio por responsabilidad profesional médica, en términos de lo previsto en el artículo 302, en relación con el diverso 228, fracción primera, y sancionado en el artículo 307, en concatenación con el diverso 60 de todos estos del Código Penal Federal. Debo decir que esto fue atribuido de manera como autor material, a título culposo y pues de carácter instantáneo. Todo esto se desprende tanto de la clasificación jurídica manejada tanto por la Fiscalía como por la vinculación a proceso que en su momento se dio y que resulta evidente para ese juzgador que en términos de lo establecido en el Código Nacional, precisamente en la fracción número segunda del artículo 187, pues es de aquellos por los que resultan procedente este tipo de acuerdo reparatorio. Más allá, advierto que en esta audiencia se está proponiendo un acuerdo reparatorio de carácter diferido, en el entendido de que en ese momento se entrega el cheque y que lo que quedaría pendiente es precisamente que usted pueda realizar el cobro, es decir, que ese dinero de forma material, tangible, quede en cuentas que son de título de usted. En ese sentido, advierto procedente fijar esta medida para un cumplimiento diferido, en el entendido de que no es el cumplimiento, sino la verificación del cumplimiento, que en todo caso resulta evidente, necesario dar oportunidad para que usted, Lisbeth, sin ninguna presión pueda realizar el cambio. Más allá, soy consciente de las temporadas de fiesta en que nos encontramos y que es evidente que, como lo menciona el señor asesor jurídico, pues tanto esta semana como la siguiente, las instituciones bancarias tienen días festivos en el que incluso pues la lista de espera para poder realizar trámites en estas instituciones se alarga más de lo usual. En ese sentido, advierto prudente determinar procedente este acuerdo reparatorio en las condiciones en que fue solicitado por la Fiscalía ante la anuencia incluso de la señora Lisbeth y su asesor jurídico. Advierto que la Fiscalía no ha manifestado oposición, no obstante voy a preguntar, fiscal, ¿se tiene antecedente de algún antecedente precisamente del señor Sinue en cuanto a la celebración de este tipo de acuerdos que en términos de lo establecido en el Código Nacional podrían limitar la celebración del mismo? Su señoría, en ese sentido, señalar que de los registros de la carpeta de investigación no se advierte la celebración de acuerdo reparatorio previo. En ese sentido, no existiría tal inconveniente. Gracias. En ese sentido, en términos de lo que ya he manifestado, sin abundar más al respecto, pues ya lo he realizado. En términos de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, determino procedente en este momento aprobar el acuerdo reparatorio consistente en el pago de la reparación del daño, esto a través del cheque con número de referencia que ya hizo mención el defensor particular, esto el 03-37-92-3, expedido el 8 de diciembre del 2025 por Seguros Afirme, esto por la cantidad de 400,000 pesos. Y para tal efecto, en este momento pido al señor defensor particular, a fin de que conste en el registro de videograbación, se realice la entrega a la señora Lisbeth en este momento, por favor. Sí, adelante, por favor. Señor asesor, le pediré también a usted se acerque con la señora Lisbeth.
Compañero, aprovechando este lapso en que se realiza entrega, le pido me genere fecha y hora conforme a la agenda de este centro de justicia para poder verificar el cumplimiento que se dé, en el entendido que pues voy a dar la oportunidad a que la señora Lisbeth con tiempo suficiente pueda realizar el cambio en la medida que pues se le acomode mejor a ella. Por favor. Señoría, ¿sería para la primera semana de entrando el año? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Sería para la primera semana de enero? Está bien, primera semana del mes de enero. En este caso, pregunto, Lisbeth, ¿en efecto se te ha entregado este cheque con número 0337923? Este es por la cantidad de 400,000 pesos. Sí, correcto. Gracias. Gracias. En ese sentido, pues advierto que en esta propia audiencia se ha corrido traslado con el cheque que ampara esa cantidad y en todo caso, Lisbeth, estamos a la espera de que me generen la fecha para verificar que pues este dinero fue cobrado a tu favor. Nada más me están verificando la agenda y una vez que se encuentre la disponibilidad, ahorita les informamos la fecha y hora. Sí, ya tenemos fecha. Por favor, proporcione la fecha y hora. Sí. Es el 9 de febrero de 2026. A ver, un momento, señoría. Sí.
Corrijo. 9 de enero, 9 de enero, mes 1. sí, de 2026 a las 16 horas en sala 1. 9 de enero del 2026 a las 4 de la tarde. En este caso, pregunto, señor asesor, señora Lisbeth, ¿están ustedes conformes con ese horario? ¿Es suficiente el tiempo que estoy dando entre el día de hoy y el 9 de enero? Sí, su señoría. Lisbeth, Sí, gracias. gracias. En ese sentido, defensor particular, ¿tenemos disponibilidad para las 16 horas del 9 de enero? Sí, señoría. Gracias. En esa hora y fecha llevaremos a cabo la verificación del cumplimiento de este acuerdo reparatorio en los términos que se ha sido aprobado en esta audiencia. Pregunto si para el efecto existe alguna otra solicitud, comenzando por la Fiscalía. Gracias, su señoría. Únicamente solicitaríamos copia del registro de audio y video y en su caso de la versión escrita de la presente audiencia. Sería cuanto y muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. En este caso, por la asesoría jurídica. Ninguna que agregar, su señoría. Gracias. Señora Lisbeth, ¿algo que me quiera decir antes de que cierre esta audiencia? No, ninguno. Gracias. Gracias. Señor defensor. De igual forma que la Fiscalía, señoría, copia de audio y video y de forma escrita de la presente. Gracias. Señor Sinue, ¿algo que me quiera solicitar antes de que cierre esta audiencia? Si pudiera generar un comprobante de que acudí aquí a la audiencia intermedia por fines de presentaros mi trabajo, por favor. Gracias. Sinue, en todo caso, debo decir, primero, autorizo copia del audio y video de esta audiencia a la totalidad de las partes, en el entendido que solamente lo solicitó tanto la defensa particular como la Fiscalía. No obstante, el registro queda a disposición para quien lo requiera de las partes aquí presentes. En segundo, pues quedan notificados de la determinación aquí adoptada y en su caso citados también para esta audiencia de verificación del cumplimiento del acuerdo reparatorio para el 9 de enero a las 16 horas en la sala número 1 de este centro de justicia. Partes técnicas con el apercibimiento correspondiente a multa por el monto de 20 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización vigentes en esta fecha. Esto en términos del artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Más allá, tanto usted, señora Lisbeth, no considero apercibirla, no obstante será necesario que en todo caso que no comparezca, cuente el señor asesor con la información correspondiente para poder verificar el cobro. Ahora sí, es indispensable tener esa noticia y que por lo tanto pues sí sería necesario su presencia, pero si no comparece, que el señor asesor traiga la noticia respectiva, por favor. En ese caso, señor, si no es su obligación, si es comparecer, en ese caso debo decir que persiste la necesidad de que usted comparezca y desde luego genero yo un registro de la celebración de la audiencia. Verificaré que en ese registro se encuentre la comparecencia de todos los aquí presentes, a efecto de que pueda usted acreditar a través de esta constancia pues el hecho del horario en que estuvo presente en este centro de justicia durante la celebración de la audiencia. Es por ello que advierto necesario pues decirle a las partes que el próximo día 9 de enero pues estaríamos en condiciones de pues este cheque ser factible su cobro a favor de la señora Lisbeth, pues estaríamos en posibilidades de concluir con este asunto. Por ello es evidente y necesario pues que para esa fecha y hora contemos con la información tendiente al cobro. Pregunto si existe algún trámite administrativo previo al cierre, señor auxiliar. Ninguno, su señoría. De ser así, partes quedan notificadas de lo aquí determinado. Agradezco el tiempo que esperaron. Lamento que muchas veces el servicio público implique eso, que las personas que están a la espera de tener una audiencia pues tengan que esperar. Me gustaría decir que somos más servidores públicos, incluso nos encontramos recortados ante periodos vacacionales. Es por ello que agradezco la espera y desde luego me disculpo por ello. Siendo las 15 horas con 3 minutos del día 23 de diciembre del año 2025, decreto el cierre de esta audiencia. Que tengan todos ustedes muy buena tarde. Gracias. De pie, por favor.